Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar de la mujer en el siglo XXI. Vamos a tocar subtemas como son el feminismo, la educación, la situación laboral y los cambios en los roles de la mujer. Los integrantes serían Jency Araya, Nicole Vázquez, María Shirley y mi persona, Daniela Tames. Primero tenemos lo que sería el rol de la mujer. Podemos recalcar que, bueno, desde el inicio de la prehistoria, a la mujer se le han asignado roles, por ejemplo, como lo que era la recolección de vegetales, mientras el hombre era el que salía a cazar y traer el alimento, pues, al hogar. En sociedades, por ejemplo, como las que son en Mesopotamia, ya se veía lo que es la igualdad de la mujer, pero en sociedades como la griega, la mujer era recluida únicamente a la casa. Literalmente se le asignaba un espacio de la casa donde tenía que estar con las sirvientas y sus hijos, criarlos y hacer la comida para el esposo, mientras él salía pues a trabajar y se estaba en su mundo de política. La mujer tampoco podía salir de la casa, la que salía era la sirvienta nada más y era la que tenía que ir al mercado, mientras pues la mujer se quedaba en su casa cuidando a los hijos. Posteriormente tenemos lo que son, por ejemplo, ya brincando al Renacimiento. El Renacimiento es una época pues de luz, se ve así, pero no se ve en cómo afectó a la mujer. Mientras el hombre podía tener acceso a la educación y podía mejorar sus oportunidades, la mujer no tenía acceso a absolutamente nada de eso. Eh, Incluso las universidades empezaron a surgir en esa época y la mujer era excluida de ellas. Posteriormente, en el siglo XIX, se da la aparición de lo que sería el proceso de industrialización en Inglaterra. A la mujer ahí se le incluye en el trabajo usualmente en fábricas para lo que es la industria textil, y era el segundo trabajo más ocupado de las mujeres como de clase baja, junto con lo que sería el servicio doméstico. También en esta época se dan movimientos feministas, principalmente para lo que sería que la mujer pueda votar. En lo que ya sea el siglo XX, se da una incorporación masiva al mundo laboral y las guerras mundiales ayudaron muchísimo a lo que es, pues, el rol de la mujer en la sociedad actual, pues, bueno, las mujeres iban a pelear y pues morían principalmente. La mujer se hizo cargo de lo que es la industria, de lo que es el trabajo y lo que son también las fábricas. Y ya después de ahí ya brincamos al siglo XXI, donde ya se da la liberación de la mujer y ya la mujer no depende de su marido, ya puede tener su estudio, puede tener su trabajo, tiene su voto, etcétera. Bueno, en la educación, en los comienzos a nivel global y específicamente en Costa Rica, eran dedicados o hechos para los hombres y las mujeres las consideraban solo, que servían solo como objeto erótico y que debían quedarse en la casa, no debían estudiar. Cuando ya se inician estos movimientos, muchas tenían miedo de ser partícipes porque creían que llamaban mucho la atención y preferían quedarse en silencio. Otras sabían que no iban a tener la posibilidad de estudiar debido a su economía. La siguiente. El impacto social de la educación, bueno, no fue tanto al inicio porque a pesar de que se les permitía estudiar, solo podían dedicarse a labores como maestra, costureras y no a profesiones que se decía que solo eran para hombres. Además de que la educación al inicio se centró mucho en la parte religiosa y en enseñarles a cómo ser mujeres. Entre las dificultades que han existido, bueno, han sido que hay muchas que no pueden acceder debido a su economía, no pueden acceder a la educación, otras porque les queda muy lejos, en otras ocasiones porque la familia es tan numerosa que solo eligen a ciertos hijos para que vayan a la escuela. El embarazo es otro factor importante, muchas mujeres dejan los estudios por quedar embarazadas, y esto más que todo se da en zonas rurales, y que además dentro del sistema educativo por parte de profesores, las mujeres se ven acosadas y denigradas muchas veces por juegos que hacen o por cómo visten o cómo actúan. Entonces sí han existido muchas dificultades. El feminismo en Costa Rica inicia en 1923 con la lucha de Angela Brown, una de las fundadoras de la Liga Feminista Costarricense. Luego de 27 años de lucha en el Colegio de Señoritas, se logró el voto femenino. En 1950, la primera mujer tica ejerce el voto
quien fue Bernarda Vázquez. Y bueno, como bien se sabe, los tiempos han cambiado y todo ha cambiado, y con eso va el feminismo. El feminismo de ahora es bastante diferente al que era antes, ya que el que era antes no era respetado ni era apoyado. En cambio, el de ahora es bastante apoyado y es algo más transversal, en donde se toma en cuenta todos los grupos culturales y todas las naciones y todas las clases, y no se discrimina a ninguna. En los movimientos feministas se puede percibir y expresar como se quiera, depende de cada situación de cada mujer. Cabe recalcar que en el siglo XXI las mujeres que son de bajos recursos o que viven en la pobreza han logrado reconocer sus derechos gracias a todos los procesos que ha pasado el feminismo. También, luego de mucho tiempo de lucha, se logró algunas leyes que ahorita son el permiso de maternidad, el derecho al voto, la legalización del divorcio, el acceso a la educación, la posibilidad de abortar, la igualdad laboral e incluso el matrimonio homosexual. Algunos logros históricos del feminismo han sido el sufragio femenino, el acceso a la educación, el derecho a decidir sobre el embarazo, la liberación sexual de la mujer, el fin del acoso callejero, fin del acoso laboral, la protección social laboral, derecho al aborto en varios países y la protección para un parto seguro con anestesia. Bueno, en la situación laboral, eso dependía de la crianza y las condiciones que tuvieran. Sin embargo, a la mujer desde pequeña se le prohibía el estudio. De hecho, ahorita en la actualidad también existen varios países a los que se le prohíben a las niñas principalmente a poder tener una educación digna, la cual pueda ayudarla a tener una situación laboral muchísimo mejor, ¿verdad? Esto se visualiza desde antes del siglo XXI. En realidad todo se creía demasiado machista para esos tiempos, ya que se creía o se escuchaba más hablar de que el hombre era quien podía trabajar, puesto que trataban de tener los puestos más difíciles o los puestos más complicados, esto negándole a la oportunidad a la mujer de poder explotar sus habilidades. En el siglo XXI actualmente existen muchas desigualdades ante esta situación, puesto que siguen creyendo que el hombre puede tener mejores habilidades que la mujer. Bueno, a causa de esto se han creado muchas leyes y muchos artículos los cuales pueden defender la situación de la mujer laboral. Se han creado grupos de feminismo liberal, el cual trata de emprender a las mujeres a tener una educación, una vida mejor y un mundo laboral muchísimo más extenso y con más oportunidades, puesto que esto hasta fue en el 2070 cuando empezaron a darse cuenta que la mujer estaba en una pobreza progresiva. Tenían familias y sin embargo no podían hacerse cargo porque el nivel de pobreza no era tan bajo, o sea, era demasiado alto. Entonces, lo que hicieron fue ponerles atención y empezar con la psicología social y económica a generar soluciones que pudieran ayudarlas en lo que es ahorita el siglo XXI. Se creó también un grupo que se llamaba feminización de la pobreza, que eran los que se encargaban más a fondo a encontrarle soluciones al mundo laboral, puesto que la pobreza era de verdad increíble. En la situación laboral actual existen desigualdades en lo que es el salario, el trato y las oportunidades. Bueno, como conclusión en mi parte de lo que es la situación laboral, pude comprender como realmente desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, el machismo y la desigualdad ante las oportunidades es demasiado existente. ¿Cómo es posible que desde pequeñas le nieguen la oportunidad de estudiar simplemente porque son mujeres?
Se ha visto demasiado desde hace mucho tiempo que esto no debería ser así. Entonces, gracias a todos los movimientos feministas, gracias a todas las oportunidades ante las leyes, se ha podido dar una solución ante esta problemática. En la actualidad pude comprender cómo ha cambiado a comparación del siglo XX, cómo se ha generado un cambio, a pesar de que sigue siendo una problemática, la gente ya está tomando en cuenta y está empezando a tener solidaridad y empatía ante esta situación, ayudando así que puedan tener una mejor condición de vida y un mundo laboral muchísimo más extenso de lo que era en las décadas pasadas. Como una conclusión global, si bien es cierto que hoy en día la mujer tiene muchas más oportunidades que pues en tiempos pasados, pues la lucha aún no termina. Igual pues se sigue dando pues la desigualdad laboral, como dijo acá la compañera Daniela. También se sigue dando lo que es el acoso, se sigue dando eh, pues desigualdades a nivel global, básicamente, donde igual hay países en los que todavía la mujer no tiene pues los derechos que tenemos pues acá en este lado, pues en el continente de América, por ejemplo, en países, solamente los países musulmanes, básicamente, países árabes. Este, y pues sí, básicamente sería eso. Gracias por su atención.